Sean todos y todas muy bienvenidas, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, vamos a orar para iniciar. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por tu gran amor y gracias por tu misericordia. Queremos pedirte en estos momentos que el Espíritu Santo tome control de este culto y también de los demás cultos que se están llevando a cabo. Que todo lo que hablemos sea para tu gloria y tu honra. Ayúdanos a mantener un espíritu de reverencia para así glorificarnos juntamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Para mí es más que un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Si no me equivoco, las demás personas que habían estado predicando son damas. Sí, sí o no. Entonces, bendito yo, ¿verdad? Para estar aquí con ustedes. Bien. Nuestro capítulo que vamos a analizar esta noche lleva como título Nuestro ejemplo en la asistencia social. Nuestro ejemplo en la asistencia social. Bien, hay una palabra que vamos a repetir muchas veces en este culto hoy, que es la palabra servicio. La palabra servicio la vamos a utilizar. Hay un texto muy conocido por ustedes que se encuentra en Marcos 10:45 que dice, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, más para servir. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Bien. Hay otro texto que dice también que ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Sepan ustedes, mis hermanos, que Cristo fue que creó todo, tal como lo registra en Génesis. Ahí vemos a Cristo, su mano poderosa y mediante su palabra obrando para crear todo. Bien, y en la naturaleza completa, mis hermanos, la esencia que vemos es servir. El servicio es la esencia de la creación. Entonces, mis hermanos, Dios, así como dice en su palabra, ejemplo Él ha dado para que como Él hizo, nosotros también hagamos. Él tuvo una gran participación en cuanto a lo que es el servicio. Y nosotros mismos debemos hacer eso. Vemos expresado el servicio en toda la naturaleza. Y ahí le explico varias cosas. Como por ejemplo, ahí vemos las aves del cielo, el campo, todo lo que está en la naturaleza es para servir. Como por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto frecuentemente, yo soy del campo y he visto un escenario que se repite. Como por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han visto una garza encima de una vaca? Pueden levantar sus manos así para ver. Hermano Ángel, ¿usted ha visto una garza encima de una vaca? Ok. Entonces, veo que muchas personas lo han visto. Oh, sí, activaron su cámara. El hermano Franklin lo ha visto también. Bien, si ustedes se fijan, eso no es casualidad y no es por lujo que está la garza encima de la vaca. Si, como yo les dije, todo lo que está en la naturaleza es para servir, todo. Eso en la ciencia se llama mutualismo. Significa que dos especies se benefician una de la otra. Dos especies se benefician una de la otra. Como por ejemplo, ustedes ven que las abejas están encima de las flores. Eso no es de casualidad tampoco. Eso cumple un papel y un rol en la naturaleza. Cuando usted, una parte de su cuerpo se ve afectada o se raspa por X o por Y, automáticamente el cuerpo entero se concentra en esa parte que no está funcionando. Y si ustedes se fijan, usted se hace un raspón, ¿verdad? Y usted si quiere no se hace nada. Y a medida que va pasando el tiempo, usted ve cómo el cuerpo va restaurando. Si ustedes se fijan, el servicio está ahí. Bien,
Así igual los ecosistemas. Hay diferentes ecosistemas y cada ecosistema le abre la puerta a que un sinnúmero de organismos habiten en ese sistema. O sea, está sirviendo. Miren algo. Un árbol. En un árbol vemos que se plantan las aves, están ahí en los árboles, comen del fruto que está ahí. Nosotros los seres humanos también utilizamos el árbol también para comer del fruto y también para para tomar la sombra del fruto. O sea que nos estamos beneficiando. Quiere decir que toda la naturaleza constituye a la vida del mundo y también asegura la suya propia. Ahora, nosotros no estamos exentos de la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza. Por lo tanto, dentro de nosotros está la esencia de servir. A mí me gusta mucho preguntar y yo voy a hacer una pregunta que yo sé que la han mencionado, que lo han predicado aquí. ¿Quién me dice qué significa la sigla PASE? La sigla PASE. El que se la sepa puede activar su micrófono y decirle. Esas son las cuatro cosas que hacía Jesús, que hizo Jesús en su ministerio terrenal. ¿Cuáles eran esas 4 cosas que Jesús hacía? Vamos a ver. ¿Cuáles eran esas 4 cosas? Bien, les ayudo. Predicaba. Enseñaba. Sanaba. Excelente, bien. Predicaba, sanaba. Muy bien, muy bien. Vemos que esas 4 eran: Jesús sanaba, alimentaba, enseñaba y predicaba. Eso es lo que se llama, hermanos, evangelio práctico. Ese fue el método que utilizó Jesús. Y voy a leer una cita muy importante que encierra esto acerca del método que utilizaba Jesús. Dice así: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. Repito, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces él utilizaba la palabra mágica, que era ¿cuál? Sígueme. Pero si usted se fija, antes de decirle el sígueme, primero habían algunos prerequisitos que Jesús hacía. Y vemos que ese método le funcionó a Cristo. Por lo tanto, si Cristo es nuestro ejemplo y ese método le funcionó a Cristo, ¿qué nosotros debemos hacer o poner en práctica? El mismo método que le funcionó a Cristo. Bien, yo he escuchado una frase muy interesante que me parece muy lógica, que dice que la enfermedad más elemental es el hambre. La enfermedad más elemental es el hambre. Bien, si usted se fija, hay un mandamiento que dice no matarás. Y todas las cosas que contribuyen a que una persona pierda su vida, le es como pecado. Bien, ahora sí, todas las cosas que hacen la persona que ayude a conservar la vida de una persona, Dios lo ve como una bendición. Y eso es muy importante para nosotros. Significa que cada persona que usted ayuda, usted le está ayudando a prolongar su vida aquí en la tierra. Lamentablemente nosotros a nivel personal y colectivo hemos fallado en ese punto. Y yo quiero que ustedes sepan que hasta cierto punto nuestra salvación como cristianos depende hasta cierto punto de eso. Y voy a explicar algunos textos bíblicos. Bien, la primera cita se encuentra en Santiago 1:27. Santiago 1:27. Yo voy a repartir también, por favor, le voy a decir al hermano, debe ver, al hermano Franklin que se busque a Isaías 58, el hermano Franklin. También, por favor, le voy a pedir a la hermana Marcela que se busque a Mateo 25. Y por último, le voy a pedir a Elizabeth, mi suegra querida,
que busque a Hechos 6:1. Hechos 6:1. Pero vamos a iniciar con Santiago 1:27, que lo tengo aquí mismo. Dice así, mis hermanos. Dice así: la religión pura y sin mancha ante Dios el Padre es esta. Atención: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Oigan esto, mis hermanos. La religión pura y sin mancha. Eso le llaman evangelio práctico. Las 4 cosas que hacía Jesús, una de esas está ahí. Vemos la religión pura y sin mancha. Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Algo muy importante que debemos hacer es visitar a las viudas y a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. ¿Y a qué se refiere en sus tribulaciones? En las necesidades que están pasando. Cada vez que nosotros suplimos una necesidad a una persona, estamos honrando y glorificando a Dios por eso, porque más adelante veremos que esa obra se la estamos no haciendo a la gente en sí, sino dice Dios que se la están haciendo a Él mismo. Vamos a ver qué nos dice Isaías 58:3 y después el versículo 6 en adelante. ¿A quién le di Isaías 58:3? La persona que se la di creo que fue a Franklin. Isaías 58. Bien. Entonces la parafraseo. Bien, en esta cita nos dice Isaías 58. Ajá. Isaías 58:3. Sí, señor. Isaías 58:3. Dice así: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras armas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimid a todos vuestros trabajadores. El capítulo 6, hermano. Digo, el versículo 6 también. En adelante, yo le aviso. Versículo 6. Sí, señor. Dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? 6. No, Muy bien. no es que Vemos algo. Lo puede dejar ahí, hermano. Vemos lo que dice ahí, que ellos le dicen: Señor, pero nosotros hemos ayunado y nosotros hemos hecho sacrificio, ¿y por qué tú no nos escuchas? Y Dios le dice que el verdadero ayuno es también, que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes también albergues en casa. Y algo muy importante, hermano, lee el versículo 11 y 12, por favor. 11 y 12. Oigan esto. 11 y 12. Sí. Dice así: Jehová te postrará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego, y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Y los Gloria a tuyos Dios. edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarán, y será llamado reparador de portillos y restaurador de calzada para habitar. Muy bien. Excelente, hermano. Vemos, mis hermanos, todas las cosas que se desprenden del hecho de uno dar pan al hambriento, desatar las ligaduras
quitar las cargas opresivas. Vemos cómo se desprende todo eso. Y algo muy importante, mis hermanos, es que muchas veces nosotros a veces no queremos dar algo porque encontramos que es poco, que es poco. Y yo quiero que usted sepa, hermano, que lo que es, no es, hay algunas cosas que para usted no significa totalmente nada. Para otra persona es todo, mis hermanos. Para otra persona es todo. Ustedes no saben todas las personas que han hecho feliz a otra con el hecho de regalarle algo, una camisa, un pantalón. ¿Ustedes entienden? Bien, algo muy importante también nos dice en Mateo 25. Mateo 25, 31. ¿Qué dice? ¿A quién se lo digo? A mí, 25:31. 25, Dice, 31 y luego lee el 25 en adelante. ok, 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. El 31 solamente. Ahora lee el 35, hermano. 35 dice, porque todo hombre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me regocijaste. Amén. Amén. Vemos algo muy interesante, hermana. Significa que nuestra salvación depende también de lo que usted hizo o dejó de hacer por el prójimo. Vemos lo que dice y qué. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y viniste a mí a visitar. Entonces, cuando Dios le diga, venid bendito de mi Padre. Y ellos dicen, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento, desnudo y con sed? Y dice la Escritura, si tú lo hiciste a uno de esos mis pequeños, ¿a quién te lo hiciste? A mí me lo hiciste, dice Dios. Venid, benditos de mi Padre. Heredad el trono que fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios por eso. Ojo, mis hermanos, con eso. Vemos la importancia de la asistencia social, que es algo de gran estima delante de los ojos de Dios. Por el contrario, en ese mismo texto, Dios desecha a otros, porque por esas mismas razones, pero que no lo acudieron. Y ellos preguntan, ¿cuándo te vimos? Con sed, hambriento y la cárcel. Y él dice las mismas palabras. Sí, porque no lo hicieron a esos mis pequeños, a mí fue que no me lo hicieron. Apartados de mí, malditos. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a evitar esas palabras. Por lo tanto, debemos cumplir con las cosas que debemos hacer. Bien, ahora yo quiero que lo voy a parafrasear también. En Hechos 6:1, en Hechos 6:1, veo que los apóstoles estaban iba creciendo el número de los discípulos y ellos estaban muy ocupados en la predicación. Y llega una queja y le dicen, mira, se están descuidando, las viudas y las personas necesitadas se están descuidando. Automáticamente ellos de una vez prepararon un plan de acción y dijeron, no, tenemos que sacar una comisión que le dé soporte. Está bien que estamos haciendo la obra, no la podemos parar, pero tampoco debemos estar haciendo esto sin dejar de hacer aquello. Y ahí vemos que eligieron a las personas. Y las personas que eligieron tenían unas características muy importantes, que eran personas que estaban llenas del Espíritu. Y con respecto a eso, mis hermanos, voy a relatar, y con esto termino, 4 puntos elementales muy importantes en cuanto a la asistencia social. Número 1, nosotros, los adventistas del séptimo día, debemos ser las oraciones contestadas de las personas. Debemos ser oraciones contestadas de las personas. ¿En qué sentido? Yo leí una porción en el Espíritu de Profecía, que no recuerdo dónde se encuentra, pero que dice que Dios nos va a pedir cuenta a nosotros por algunas oraciones que están haciendo algunos hermanos que no deberían haberla hecho, como por ejemplo, ¿en qué sentido? De que no debieron haberla hecho porque si yo tuve la posibilidad de suplirle lo que esa persona necesita, no tuvo que hacerlo. Como por ejemplo, si yo tengo 6 pares de zapatos y hay un hermano, tengo 6 pares de zapatos
y hay un hermano que no está yendo a la iglesia porque le falta un zapato, yo quiero que usted sepa que Dios se va a enfocar en usted. Un ejemplo, está verificando, pero ven acá, tú tienes 6 zapatos y ese hermano está cansado de orar y orar. Señor, dame unos zapatos para ir para la iglesia. Señor, dame unos zapatos para ir a la iglesia. Dios nos va a pedir cuenta por eso. Debemos de tener cuidado en ese aspecto, porque Dios ha puesto en nosotros un espíritu de discernimiento, porque usted no tiene que ser mago o adivino para saber algunas veces si una persona tiene una necesidad, hermano. El Espíritu Santo nos toca la puerta y nos dice y nos pone en la mente algún hermano. O como por ejemplo, usted está viendo el hermano. Un ejemplo. Y usted tiene que ser discreto. Si usted ve que un hermano, un ejemplo, está yendo con la misma camisa siempre, está yendo con la misma camisa siempre, ¿qué usted cree que le está diciendo eso a usted? Dentro de muchas posibilidades que hay, una de las posibilidades que hay es que ese hermano le hacen falta camisa. Por lo tanto, nosotros pudiéramos darle alguna camisa que tenemos. Otro asunto también muy importante, que debemos hacerlo con los nuevos bautizados. Normalmente, los nuevos bautizados van a la iglesia. Y yo quiero que usted sepa que si una persona se bautiza hoy, que es miércoles, el próximo sábado o el viernes, hay mucha posibilidad de que usted lo vea, que vaya a la iglesia con la misma ropa que él acostumbraba a vestir. Ahora, ¿qué yo de hacer con eso? ¿Juzgar al hermano porque fue con una ropa que él acostumbraba a vestir? No, debemos entonces nosotros tomar plan de acción. Ese departamento de Dorcas es muy importante y todos somos Dorcas. Independientemente, no es un departamento exclusivo para las mujeres. Si usted está haciendo lo que hace Dorcas, usted también está cumpliendo con ese ministerio. Número 2. Dije que debemos ser oraciones contestadas. Número 2. Debemos ser coherentes al momento de servir. ¿En qué sentido lo digo? Si ustedes se fijan, Jesús era una persona que servía a las personas, pero había algo muy importante que él hacía, es que era humilde. Él era humilde. Quiere decir que si usted regala algo a una persona, usted debe mantener la discreción o algo para que la persona no se sienta cosa. Yo quiero que usted sepa que la persona que es orgullosa, si usted da algo con orgullo, la persona se da cuenta y a Dios no le gusta el orgullo, porque usted puede decir, bueno, yo algo que he escuchado que no estoy de acuerdo con eso, dicen, bueno, yo la honra y la gloria sea para Dios, yo soy una persona que tengo mucha camisa y muchos zapatos, pero mencionó la honra y la gloria de Dios, la mencionó adelante y después dio eso queriendo disfrazar. Eso se llama orgullo y no debemos hacerlo. Otro asunto también que debemos hacer en cuanto al servicio es que debemos dar asistencia social a los de afuera, pero nosotros debemos darle servicio también a los de adentro. Muchas veces nosotros estamos muy prestos a ayudar a aquellas personas que están afuera y cuando una persona de casa le pide un favor mucho mínimo, nosotros ahí no estamos dispuestos. Debemos ser coherentes en esa parte. El servicio, ponerlo en práctica, tanto con los de dentro como en los de fuera. Un ejemplo de eso, Jesús, que le lavó los pies a los discípulos, que eran su círculo íntimo, y también servía a los de afuera. Número 3, orar siempre para que el Espíritu Santo nos ayude en esto de la asistencia social. El Espíritu Santo es un guía seguro. ¿Por qué? ¿En qué sentido lo digo? Porque el Espíritu Santo le dice a la persona que tiene la necesidad. Como por ejemplo, doy un ejemplo. Hubo en una ocasión que aquí en la casa teníamos pocas provisiones alimenticias aquí en la casa. Bien, la hermana de Dorcas de aquí de la iglesia me escribe un mensaje y me dice, hermano, yo tengo algunas raciones de comida para llevarla para allá, para la casa. Y excúseme porque hay algunas personas que se ofenden cuando uno le ofrece, cuando uno le da algo de comida, porque hay personas también
que si usted le da alguna ración de comida, interpreta que dice, yo no estoy pasando hambre, pero no es así. Vemos que esa persona del servicio de Dorcas trajo esa porción alimenticia para acá y fue una bendición. Cuando exactamente lo estábamos necesitando, ahí llegó. Gloria a Dios por eso. El Espíritu Santo se hizo efectivo en eso y recibimos la bendición. Por último, nosotros debemos tener un espíritu de humildad, como dije, y de servicio. Debemos orar a Dios y estar dispuestos. Algo que debemos hacer desde que nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, que está con nosotros, el don del servicio. Está bien que usted no tenga el don del canto. Yo no tengo el don del canto, pero tampoco no se puede dar el lujo de decir, bueno, yo no tengo el don de servicio. No, todos tenemos ese don porque se nos ha otorgado en cuanto decidimos entregarle nuestras vidas a Cristo Jesús. Por eso nos llamamos cristianos y por lo tanto debemos andar como Él anduvo y las cosas que hizo. Así que mis hermanos, quiero orar para terminar deseando que el Espíritu Santo more en cada uno de ustedes y que Él nos ponga en mente las personas que necesitan. Y así vamos a traer más personas para Cristo, el Evangelio práctico. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Queremos pedirte humildemente que tú derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, que nos ayude a hacer las cosas que tenemos que hacer. Pon en nuestras mentes aquellos hermanos dentro de la iglesia y fuera que necesitan y que nosotros tenemos la posibilidad de ayudarlos. Ayúdanos a asistirlo, Padre, para así honrarte y glorificarte. Quita el orgullo de nosotros y perdónanos las veces que hemos fallado en este punto. Ayúdanos a cumplir con esas 4 cosas que tú hacías y que lo hagamos para la gloria y la honra tuya. Bendice a cada hermano de aquí que está presente en este culto y los que no pudieron conectarse. Ayúdalos donde quiera que estén, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.